Hablemos un poco de la semiología ocular. ¿Qué es un paciente emétrope o qué es la emetropía? Es o se refiere a cuando el paciente tiene una agudeza visual normal, es decir, la imagen puede llegar hasta la retina. En cambio, cuando nosotros tenemos un paciente miope, él no, como el ojo es muy grande, la imagen no llega. Si notan este espacio, la imagen no puede llegar. Y si el paciente es hipermétrope, el ojo es tan pequeño que la imagen sobrepasa el límite de la retina y se posiciona por detrás del mismo. Entonces, en el miope, ojo grande, hipermétrope, ojo pequeño. En el miope, la imagen no llega, en el hipermétrope, la imagen sobrepasa. ¿Cuál es la dificultad que tiene el miope? El miope no puede ver de lejos, es como aquel paciente que se le saluda y que si está lejos, la persona no va a poder determinar y decir "Olis", no va a poder responder al saludo porque simplemente no lo ve. En el hipermétrope, él va a tener una dificultad para ver de cerca, es decir, para realizar acciones como leer, como insertar el hilo en una aguja. Ese tipo de actividades a él se le van a dificultar. Pero hay una fórmula mágica para poder corregir todas estas alteraciones de la visión. Si yo tengo miopía, voy a utilizar lentes bicóncavas que van a permitir que mi imagen llegue. Yo no sé por qué esta imagen acá no llegaba, pero la idea es que llegue, por eso fue que le coloqué esta cosita negra aquí, para que vean que la imagen por fin llega, porque era igualita a esta, o sea, esta imagen estaba igual acá. Y en la hipermetropía, como la imagen sobrepasa, en este caso, corrigiendo la lesión con lentes biconvexas, va a hacer que la imagen llegue justamente al punto donde tiene que llegar. Entonces, básicamente, emétrope, visión normal, miopía, una dificultad para la visión de lejos y la hipermetropía para ver de cerca. ¿Cómo se corrige? Con lentes bicóncavas, la miopía, y biconvexa corrigen la hipermetropía. La otra lesión es el astigmatismo. El astigmatismo no es más que una curvatura anormal de la córnea. Es decir, cuando la imagen llega, ingresa por la córnea, que es el lugar de mayor refracción de la agudeza visual, y ella no puede, como está toda curva, la imagen no va a entrar de una sola forma o en una sola dirección, sino que va a apuntar a varios focos, como sucede aquí. Entonces, por esta curvatura, la imagen no puede llegar a donde tiene que llegar. Si ven acá, el ojo normal, sí, aquí no hay ninguna curvatura en la córnea, y ella puede ingresar tranquilamente y llegar pues al punto focal a donde tiene que llegar. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones a nivel de la pupila? Si yo tengo una pupila así, pequeñita, estaríamos hablando de miosis. Y todo esto es gracias al parasimpático. Y si tengo una pupila grandísima, es porque está actuando el simpático y hay una midriasis. Por lo general, una pupila normal estaría más o menos por acá. Si se dan cuenta, esta ya mide 9 milímetros, se parece a esta. Y esta es como esta de 2 milímetros, es muy parecida a esta. Entonces, lo normal es que esté por aquí, a 5 milímetros más o menos. Pero que ni sea mucho ni sea poco. Y la anisocoria es cuando estas dos están combinadas. Entonces podemos tener una asimetría en lo que viene siendo la pupila. Entonces, si tengo una asimetría pupilar, voy a ver esto. Una midriática y una miótica. Y esa sería la anisocoria. Ahora, vamos a definir cada uno de estos términos. Amaurosis, con esta imagen, es la ceguera de un ojo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta ceguera del ojo no es producida o provocada por un traumatismo severo. Es decir, al paciente nadie le pinchó el ojo, no le pasó nada, sino que simplemente de un momento para otro perdió la visión. Y esto puede ser por una alteración a nivel de la retina. En la ambliopía no es más que la disminución de esta agudeza visual. Es decir, el paciente poco a poco comienza a sentir una pérdida de la agudeza visual. En la astenopía es el cansancio ocular.
El paciente siente que la vista se le cansa, que le pesa, quizás cuando lee o cuando está realizando cualquier otro tipo de actividad. En la presbicia es característica de pacientes que ya tienen más de 40 años y ellos generalmente la dificultad que tienen es que no pueden ver de cerca, es decir, tienen como una hipermetropía. Entonces, ellos no pueden ver de cerca y se les colocan lentes correctivas para que pues se corrija, valga la redundancia, esta afección. En la diplopía el paciente ve doble. ¿Pero por qué ve doble? Porque hay un defecto en la alineación de los ojos. Entonces la imagen no se puede superponer, sino que se da la impresión de que hay dos objetos en lugar de uno, como se ve acá, que parece que hay dos manos, pero hay simplemente una sola. Estos son trastornos que tienen que ver con, acá, ven estas manchas blancas. Estas manchitas blancas se producen, por lo general, este trastorno se llama miodesopsia. Y se producen principalmente porque nuestro paciente, al mirar hacia una superficie que esté iluminada, como por ejemplo el cielo, él va a observar pequeñas manchas transparentes que no son más que glóbulos blancos que están pasando por estos vasos retinianos. Y las moscas volantes se parecen mucho, pero lo único es que son cromáticas, son negras. Entonces, estas pequeñas manchas negras se producen después que yo veo una luz brillante, cierro los ojos y veo esto. Y no es más que la presencia de hematíes o glóbulos rojos, también a nivel pues de la retina. Si veo una eritropsia, es visión roja. Si veo la xanthopsia, es la visión amarilla. Xanto, amarillo, eritro, rojo. Si veo una teicopsia, es característico de lo que tiene que ver con el aura migrañosa. Es decir, los pacientes que tienen migraña, por lo general, antes de que les suceda este episodio migrañoso, van a sentir como que una pequeña luz centellante, porque esto se llama escotoma centellante, va a ir desde uno de los extremos hasta el centro. Entonces van a tener como esta especie de rayo. Y esto nos indica que pues el paciente va a pasar por un cuadro migrañoso, en su mayoría. Es un aura migrañosa. En la prorropsia, el paciente, este objeto, imagínense que este es el objeto que él tiene cerca, pero en lugar de verlo cerca, el paciente lo ve lejos, así como está acá. Entonces es la visión lejana de objetos circundantes. Esa es la prorropsia. Y en la cromatopsia es que alrededor de la luz, el paciente va a ver círculos o anillos en forma de arcoíris. Y esto es por un edema de la retina. La fotofobia no es más que la sensibilidad a la luz. El paciente le molesta la luz. En la nictalopía es la deficiencia o la dificultad para la visión ante la luz crepuscular, como eso de las 6 de la tarde, 7 de la noche. El fosfeno es la sensación de luz en ausencia de la misma. Es decir, le sucedía mucho a los pacientes que estaban en calabozos, encarcelados, que era el cine del calabozo, cine de los esclavos, no recuerdo muy bien. Entonces ellos percibían como una especie de luz, pero realmente no había ningún tipo de luz. A eso se le llama fosfeno. Ahora, las alteraciones que tienen que ver con el párpado. Ptosis significa que se cayó. Entonces, se cayó el párpado. Acá está, párpado caído. Ectoprión es párpado hacia afuera. O sea, el párpado se ve evertido. Aquí está nuestro párpado todo hacia afuera. En el entropión es todo lo contrario. El párpado está invertido, está hacia adentro. La epífora es lo que nosotros conocemos como lagrimeo, simplemente. El orzuelo se produce, es un proceso inflamatorio que duele y hay que diferenciarlo de el chalación. Esta es una pregunta siempre fija. ¿Cuál es la diferencia entre orzuelo y chalación? El orzuelo es un proceso inflamatorio que duele, el chalación no. El orzuelo, por lo general, es por la inflamación de una glándula de 6 o moli. En cambio, el chalación tiene la inflamación de las glándulas de meibomio. Eso es básicamente lo que van a tener. Y esto es como un nodulito. Este nódulo se puede extraer. En cambio, este no. Este cesa. Y por lo general, ¿quién no ha tenido un orzuelo? El santelasma no son más que estas pequeñas masas, pequeños cuerpos amarillentos que generalmente aparecen
en el párpado y que tienen que ver con hipercolesterolemia. Pacientes que tienen altos niveles de colesterol van a presentar este tipo de carnosidades en el párpado. El lagoftalmo es que el párpado no puede cerrar. Este paciente está tratando de cerrar los ojos, pero este le queda como abierto, entreabierto. Entonces el lagoftalmo es la imposibilidad de poder cerrar totalmente el ojo o el cierre parcial del ojo. La blefaritis es la inflamación aguda o crónica de un párpado. Y el epicanto es lo que nosotros criticamos mucho de los asiáticos, que tienen esos ojitos así. Por lo menos en la parte interna del ojo, esto y esto es el llamado epicanto. Ahora, las otras lesiones como el glaucoma, comúnmente conocido como aquel en donde aumenta la presión intracraneal, si se dan cuenta, la presión intracraneal, la presión intraocular. Y entonces acá vemos que por el aumento de la cantidad de líquido dentro de la cavidad orbitaria, hay una presión que se ejerce hacia las paredes del ojo. Eso es el glaucoma. Aquí tenemos la enoftalmia, que es el ojo hundido. Hay personas que nosotros vemos que están secas y que tienen el ojo hundido. Entonces eso es enoftalmia. A diferencia de la exoftalmia, que es esta, como que el paciente siempre está asustado. Entonces, ese paciente que tiene, por lo general, esto es característico de un hipertiroidismo. Veremos al paciente así, como todo el tiempo asustado. El gerontoxón es una degeneración de la córnea. También se le conoce como halo senil. Es todo este halo blanquecino que se ve acá. Y por lo general ocurre en pacientes que son ancianos. El coloboma son estas dos protuberancias que están acá, que aparecen en el párpado. El leucoma, si lo ven acá, esta viene siendo toda la pupila. Y acá está en todo el centro el leucoma, leuco de blanco, como una mancha blanca. La xeroftalmia, si se acuerdan de se me fue el nombre, pero el epífora. Si se acuerdan de la epífora, que era lagrimeo constante, en la xeroftalmia es todo lo contrario. Acá lo que hay es una excesiva sequedad. Las glándulas lacrimales no están secretando pues la cantidad de lágrimas suficientes. Y acá está el estrabismo. Este estrabismo es convergente. Si se dan cuenta, el paciente está mirando hacia un mismo lado, acá, hacia el centro, más que todo. Si fuera divergente, el paciente mirará hacia afuera. Y la catarata no es más que la opacidad del cristalino. Acá está. El cristalino que está en la parte más posterior, acá, se ve que es la opacidad, se ve como blanquecino. Otras afecciones, creo que ya no nos queda mucho tiempo, pero vamos a tratar de darlas. La conjuntivitis. ¿A quién no le ha dado conjuntivitis? A todos hemos visto que acá, en lo que tiene que ver con la esclera, hay un enrojecimiento de toda esta parte. La hemorragia subconjuntival, esta puede alcanzar inclusive la córnea. Sabemos que en la conjuntivitis ella respeta lo que es la córnea, pero acá puede traspasarla, porque es una hemorragia de los vasos sanguíneos que están justamente en la epiesclera o en la conjuntiva. El terigión y pinguícula hay que diferenciarla. ¿Cuál es la diferencia principal al ojo por ciento? Yo veo que el terigión alcanza la córnea, pero la pinguícula no. El terigión es como un tejido, en cambio este es como un pequeño nódulo amarillento. Este no es amarillo. Y este obviamente va a afectar un poco más la visión porque está metiéndose en todo lo que es la córnea. La epiescleritis no es más que la inflamación de la epiesclera. Y se parece mucho aquí a la conjuntivitis. La dacriocistitis, por acá pasa el saco lacrimal o lagrimal. Entonces es la inflamación del saco lacrimal. Y la dacriodenitis es más que todo en esta parte superior, es la inflamación, pero de la glándula lagrimal. Y aquí está la iridociclitis y la queratitis. La iridociclitis no es más que la inflamación del iris. Y acá está la
queratitis. En la queratitis es la inflamación de la córnea.